A cualquier persona le puede haber pasado necesitar algo muy importante y con mucha urgencia, y al vernos sobrepasados por nuestras capacidades humanas, implorarle a Dios, al universo o a alguna fuerza superior que nos ayude. Y también algunas personas, ante la frustración de no conseguir lo que quieren, pueden haberse sentido enojado con Dios, con los dioses, con la vida en general, y también manifestar ciertas confusiones de no entender el porqué de las cosas. La película que vamos a analizar hoy tiene mucho que ver con eso, nos habla de señales, nos habla de comunicación con lo divino y sobre todo de aquellos poderes que cada persona tiene y que necesita descubrir a través de un viaje espiritual. Hoy en Películas y Espiritualidad en Shine Studios analizamos la película Todopoderoso. Acompáñanos. But in the process of doubting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. Bienvenidos una vez más a este capítulo donde vamos a estar analizando 7 aprendizajes espirituales de la película Todopoderoso con Jim Carrey. Mi nombre es Khalil Ascari y estoy junto a Hernán Peña, que nos va a contar un poco de la trama de esta película, qué es lo que va pasando en la historia para quienes no la han visto o precisen recordarla. Así sacamos el mayor aprendizaje posible del capítulo de hoy. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Y qué quieres Muy contarnos? bien, Cam. Hola a todos quienes nos estén escuchando en este preciso momento también. Y efectivamente, una gran película, un clásico, diría yo, de Jim Carrey, y también participando otros grandes actores como Morgan Freeman, Jennifer Aniston, y película en la cual, Jim Carrey eh, representa, justamente encarna en esta producción cinematográfica a Bruce, un notero con una importante carrera destacada, haciendo notas de su propia ciudad local, Buffalo, y que está aspirando al puesto de conductor del noticiero principal en el estudio, el cual, a priori de su perspectiva, es uno de los grandes puestos o roles periodísticos a los que él estaba aspirando. Cuestión que aparentemente, o desde su perspectiva, comienza a tener mucha mala suerte. Ese puesto se lo dan a otro compañero suyo, el cual era como una especie de antagonista desde su punto de vista. Y entonces desafía a Dios, diciéndole que no le ayuda, no colabora, que podría él estar haciendo mejor las cosas que Dios. Cuestión que Dios aparentemente escucha y decide tomarse unas vacaciones y delegar todas esas funciones en Bruce, ya que según él podía hacer mejor esas labores. Pues ahora entonces le plantea ese gran desafío y allí comienza esta gran aventura en la cual eh, atraviesan varias situaciones que estaremos analizando el día de hoy, ya que hay varios aprendizajes para extraer y aprovechar también de eso para aplicar en nuestras propias vidas. ¿Y tú, Cap, tienes alguna ya en mente para compartir o algo más también que quieras destacar de la trama en sí? Sí, lo primero que me llamó la atención, porque también es una de las primeras cosas que aparecen en la película, es cuando Bruce hablaba con Dios y le pedía ayuda o después inclusive se enojó. En el camino hay una escena muy particular donde él va conduciendo su automóvil y le pide a Dios una señal, y a su alrededor, en la ruta, en la carretera, comienzan a aparecer toda clase de señales con frases escritas, con palabras, con signos de advertencia, por ejemplo, y él no las notaba y seguía pidiendo señales y señales y señales, e interpretaba que Dios no le estaba enviando esas señales. Y eso produjo que finalmente termine en un accidente. Puntualmente las señales que aparecían alrededor le decían que frene, que se detenga, que baje la velocidad. Y al no prestarles atención, finalmente produjo un accidente y, y se quedó enojado, pensando que Dios no lo escuchaba o no lo estaba queriendo ayudar en cierta forma. Y eso es lo que suele pasar también muchas veces en la vida de las personas cuando están pidiendo señales, guía u orientación,
Y Dios, los dioses, la conciencia superior, el creador, toda esta inteligencia que va ordenando el universo, se expresa a través de diferentes situaciones cotidianas, a través de cuestiones materiales y también sutiles, como los sueños, por ejemplo, los simbolismos de los objetos que aparecen alrededor, determinadas acciones de las personas, etcétera, etcétera, que realmente traen a eso que está siendo expresado de forma continua. Entonces, esto es algo muy importante a cuenta, que además practicar la oración, los rezos y demás cosas a las que nos han acostumbrado las religiones y algunas filosofías, también es igual de importante, o inclusive más en las situaciones específicas, aprender a prestar atención, a escuchar, a observar también a los lugares adecuados, prestar atención a los sentimientos y a otras diferentes formas en las que la exista y toma contacto con nosotros. Entonces, para eso, a lo largo de la historia se han desarrollado distintos tipos de ejercicios, técnicas y metodologías que nos ayudan también a entrenar esa capacidad de estar receptivos, de no estar tan distraídos en pensamientos, imaginaciones o fantasías, y lograr lo que se suele decir el estado de mayor presencia. Es decir, estar consciente lo más plenamente posible de lo que estás viendo, lo que estás escuchando y lo que estás sintiendo. Entonces, si bien eso se puede practicar, se puede entrenar, también hay que tener por sobre todo la conciencia y la noción de que se trata de una decisión. Estar prestando atención a las cosas que pasan comienza por una decisión. No es algo que te vaya a resolver solamente la técnica, porque hay mucha gente también que, por ejemplo, practica meditación y sí, durante la meditación están bastante enfocados en lo que quieren, pero cuando termina la meditación vuelven a su vida cotidiana, a sus acciones del día a día y vuelven a estar en ese estado, en ese instante de las cosas que están ocurriendo. Entonces, por sobre todo, la meditación y ese estado de atención plena se tienen que mantener a cada momento del día. No es algo para unos breves momentos solo cuando uno está meditando o rezando, sino que es para mantenerlo constantemente, porque constantemente el universo se expresa a través de todos esos simbolismos. Y es algo que tienes que decidir. Tienes que proponerte estar en ese tipo de estado y recordártelo constantemente. Y llevar tu atención, si es que te notas en un estado distraído, una y otra vez a eso que efectivamente es lo que te importa en cada momento. Entonces, lo que podemos ver y vamos a seguir analizando durante la película es que Bruce, por estar en un estado demasiado egocéntrico, en un estado bastante narcisista, muy centrado solamente en sus propios problemas, en sus propios deseos y demás, va desatendiendo a las cosas y a las personas que están a su alrededor, y eso nos lleva a un segundo aprendizaje también, que es lo que puede pasar cuando uno está en un estado egocéntrico, cuando uno se cree que es el centro de atención o que sus problemas son más importantes que los de los demás, o que su sufrimiento es peor que el de los otros, o que sus sueños o su perspectiva de la vida es más válida que las de los demás, y que es algo bastante común que se puede ver en casi todos los ámbitos de la sociedad. Inclusive, y esto es algo que quizá poco se suele reflexionar, pero que se expresa bastante seguido, también en el ámbito espiritual, en el ámbito del desarrollo de la conciencia y de las personas que investigan cómo funciona el mundo, es bastante común ver gente que creen que sus creencias espirituales son las más válidas o las más verdaderas que las de los otros. Inclusive también se ven,
personas que investigan, por ejemplo, conspiraciones o que intentan decodificar cosas de la sociedad y entran en ciertos tipos de creencias a veces bastante nocivas, como que todo lo que pasa en el mundo es parte de un plan de ciertas élites o de ciertas personas, que todos los simbolismos y todas las cosas que aparecen son satánicos. Los otros, a quienes no creen eso o no ven la vida desde esa perspectiva, como si fueran borregos o como si los otros estuvieran dormidos, como si fueran ignorantes o mismos. Y esa también es una expresión de egocentrismo, aunque no parezca, tanto en la espiritualidad como en el mundo del conspiracionismo, la exopolítica, la filosofía y demás. Cuando entras al punto de creerte más importante o más sabio o creerte que estás más despierto que los otros, es un modo como el ego se expresa y te termina engañando también, impidiéndote ver con objetividad las cosas. Porque si siempre presupones que los demás son los que están equivocados y que tu perspectiva de la vida es la correcta, eso te va a impedir aprender de las situaciones. Te va a impedir inclusive ver las virtudes de los demás y escuchar también y darte cuenta de las señales que el universo expresa, a veces a través de circunstancias materiales, otras a través de circunstancias más sutiles y otras concretamente a través de personas específicas que te pueden enseñar algo. Como en una de esas escenas al inicio de la película, donde el señor aparentemente mendigo en el trabajo, en los alrededores del trabajo del protagonista, y intenta con tipos de carteles que estaban dando ciertos tipos de mensajes, los cuales se oyen también constantemente. Entonces, inclusive esas cosas que uno nunca sospecharía que pueden ser de ayuda o tienen cosas para mostrarnos, y por lo tanto tenemos que estar receptivos y prestando atención también ante esas oportunidades. Así que esas dos primeras lecciones y aprendizajes de la mano, que las señales se pueden expresar a través de cualquier persona y cualquier situación en la vida cotidiana, que tenemos que estar atentos no solo a lo que queremos y a lo que invocamos, sino también a lo que el universo nos muestra y nos expresa. Y para eso tenemos que trascender el egocentrismo y procurar ir a las cuestiones más objetivas de la vida, inclusive las que nos pueden demostrar que no siempre uno está en lo correcto y que a veces la perspectiva de los demás también es digna de respeto y de consideración. Hernán, ¿quieres compartirnos algún aprendizaje que has notado en esta película? Sí, algo más, bueno, además de lo que ibas mencionando, que concuerdo y que me pareció muy interesante, me gustó mucho esa escena, cómo lo reflejaban con las señales y la atención o no que cada uno, en este caso Bruce, por ejemplo, hacía de esas sincronicidades también que se iban generando delante suyo. Me pareció muy curioso cómo unas escenas luego, en ese primer encuentro que tiene cara a cara, podríamos decir, con Dios, personificado en esta película gracias a Morgan Freeman, cómo en función del propósito que cada uno tenga, hasta inclusive Dios mismo, también planteaba identidades y maneras de actuar totalmente distintas. Esto me pareció muy, muy curioso, ya que de hecho, inclusive en textos antiguos, e incluso podríamos decir que su expresión a través de diversas religiones se lo presenta de diversas maneras, con diversas características, y en función de esas características, pues también utilizan nombres distintos. En la propia Torá o en el Antiguo Testamento, o en el Corán mismo, o para el Islam como tal, Dios tiene más de un nombre. Y aquí en la película se vio representado también en una de esas escenas en la cual, luego de atender un poco de mala gana, en algún punto, Bruce, a esa señal, a ese llamado que literalmente se manifestó a través de, en el localizador suyo, le contactaron y luego por teléfono también. Que cuando llega al lugar que había sido convocado,
había un listado, un cartelito de a dónde tenía que dirigirse y exactamente como podemos recordar también de allí de la película, en función de, por ejemplo, si te querías dirigir al directorio o al personal o al aspecto de contabilidad, eh, a la parte creativa o a la parte destructiva también, tenías que dirigirte a distintos lugares, o por lo menos a distintas identidades, que también era muy simbólico que estaban representados en un mismo lugar, en una misma habitación, o ahí se me fue la palabra, pero bueno, cubículo, podríamos decir, dentro de aquel edificio. Y en función de eso, el propio Bruce también se ríe de esa situación y le dice, da risa, usted es el jefe, es conserje, es electricista, porque justamente el personaje interpretado por Morgan Freeman se lo había visto en aquel edificio cumpliendo con varias de esas funciones. Siempre era él, más tenía distintas identidades. Y eso me pareció un interesante reflejo, planteo de cómo en nuestras vidas mismas también podemos ser nosotros mismos, o al menos nuestro mismo cuerpo, trasladado en distintas situaciones, en las cuales en función de lo que nos hayamos planteado de lograr, nuestros propósitos, los objetivos que clarifiquemos, asumimos también una identidad específica en relación a aquello. Por ejemplo, no es lo mismo, o en algún punto nosotros no somos los mismos en un determinado ámbito, como puede ser en una relación de pareja o con nuestros amigos, en un ámbito laboral. Más allá de la identidad como tal, luego eso se ve reflejado en múltiples cuestiones, como también pueden ser en las creencias que tengamos, nuestras expectativas, los valores, los recursos que ponemos en juego también y por ende también nuestras acciones. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Un futbolista no está en cualquier situación de la vida pateando cosas por doquier sin sentido, sino que justamente el sentido de realizar esa acción y, como venía diciendo, asumir esa identidad, poner en juego, movilizar dentro de sí mismo diversos recursos y externamente, correspondientemente a su vez, depende de ese objetivo, el propósito, lo que calibre de una situación y por ende también lo que quiera lograr en ella. Y él mismo, dentro de uno mismo, dentro de esa misma situación. Y como mencionaba recién, me pareció muy interesante porque también todo eso, cada vez que lo atendemos conscientemente o lo desatendemos al obrar inconscientemente para con esta estructura o dinámica totalmente natural en nosotros mismos y en el propio universo, en la manera de organizarse, lo que hacemos es valorizar o desvalorizar diversas cuestiones que luego trae sus consecuencias también en nuestra vida cotidiana, en nuestros proyectos, en nuestras relaciones. O aquí en la película también a Bruce, por ejemplo, en cada una de esas circunstancias, en su ámbito laboral, en su relación de pareja, etc. Inclusive, esto se nota con, al comienzo, Bruce, la falta de compromiso que tenía para con diversas cuestiones que él mismo había dado su palabra que iba a estar atendiendo, que se estaba proponiendo realizar, como por ejemplo acompañar a su pareja a ordenar cuestiones que estaban relacionadas a su propia relación, al registro de eventos que en teoría ellos valoraban, que eran gratos, esos registros, esos recuerdos, y Bruce, sin embargo, pensaba tan solo en él. Y hay una frase también que Grace, su pareja, le dice en ese momento, en una de las primeras escenas, de hecho, de la película, le dice, es nuestra vida, pero no importa, que nuestros nietos las acomoden después. Se refería a aquellos registros de su propia vida, inmortalizados de alguna manera en aquellas fotografías. Y tal cual, creo que eso marcaba, y a su vez con diversos ejemplos que muchos quizás puedan verse reflejados en esas cuestiones, marcaba el poco compromiso para con lo que él mismo había planteado, había dicho que era valioso o había dado su palabra de que iba a estar atendiendo. Por ejemplo, a continuación, Bruce también hizo algunas rabietas a la hora de levantarse de la cama en la mañana, a las diversas situaciones que tenía con su perro en su casa, qué es lo que ocurría con su equipo de fútbol, en su trabajo también. Inclusive hay una escena muy interesante en la cual él pretende ser otra persona delante de los espejos. Tomaba como modelo otras personas, inclusive cuando estaba a punto de quizás obtener ese puesto de trabajo que él tanto deseaba,
hasta incluso le dice a su jefe, ¿qué quieres que sea? ¿Esta otra persona? Y jamás él estaba planteando o atendiendo lo que inclusive muchos a su alrededor, y esto podría él haberlo aprovechado, como mencionaba acá, atendiendo esas sincronicidades que se plantea también a través de otras personas, que ellos mismos le decían, su pareja, su jefe, no, queremos que seas tú, haces muy bien esta cuestión de hacer reír a los demás, y sin embargo, él estaba desvalorizando aquello constantemente. Por ende, también hay múltiples disciplinas, herramientas y propias enseñanzas también herméticas como las que, y espirituales como las que también a través de cada una de las producciones audiovisuales que analizamos en este podcast vamos compartiendo, atienden todas estas cuestiones con diversas herramientas o aplicaciones de todo esto para justamente lograr de manera armónica para con esas dinámicas universales lo que cada uno se proponga. En este caso, como mencionaba, la importancia de clarificar y tener un compromiso coherente, armónico y realista, efectuarlo concretamente, para con los propósitos, lo que te hayas planteado. El atender también la identidad, quién vas a ser dentro de esa planificación, ese proyecto. Atender también las creencias más convenientes, e inclusive cuáles son las no tan convenientes y hay que obrar, resolver la situación al respecto. Qué cuestiones se están poniendo allí en juego de valores, por ejemplo, o recursos internos como tus propias habilidades y demás. Y por ende, correspondientemente también, cuáles son las acciones más coherentes a realizar y si acaso hay alguna que no lo esté haciendo tanto y es preciso tomar nota de ello, lo cual también es una señal de qué tan bien alineado o no, qué tan congruente o no esté siendo para con aquello que le has invocado al universo, a Dios, o a como cada uno quiera llamarlo o así lo entienda, y que le has dicho que eso era lo que verdaderamente querías valorizar con tu tiempo, atención y energía. Como decía antes, esto se expresa y está presente todo el tiempo, seamos conscientes o no de ello. Por lo cual, una gran, como mencionaba acá también, una gran disciplina o aplicación inteligente que podemos hacer de esto es tomar nota en cada una de esas circunstancias de cómo esto está implícito allí en cada una de las cosas que realizamos y también con las que nos involucramos y vinculamos constantemente. Así que eso quería compartir también acá en relación a lo que ibas mencionando. Y no sé si acaso tienes alguna cosa más para mencionar sobre ello o alguna otra enseñanza también de esta gran película. La siguiente cuestión que podemos tomar para aprender es que el personaje también expresa algo que suele pasar en la vida de muchas personas y es el tema de creer que merecen algo y que la vida no se los está dando y que por lo tanto la vida está siendo injusta o Dios está siendo injusto porque creen que están siendo buenos o están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. En ese caso, él creía que en su trabajo estaba siendo muy bueno. Él creía que tenía grandes capacidades, grandes virtudes y que sus jefes no estaban valorando eso, como así tampoco sus compañeros de trabajo, que en muchos casos se burlaban de que él vaya a hacer reportajes en ciertos lugares que no tenían gran prestigio, digamos. Y de hecho ese es uno de los principales motivos por los cuales comienzan sus reclamos hacia Dios. Y eso suele pasar bastante seguido en la vida de la gente cuando creen que les está yendo mal y que sin embargo ellos merecen algo mejor, que merecen una pareja mejor, que merecen un trabajo mejor, que merecen ganar más dinero, que merecen que la gente los quiera, que merecen ser recompensados con dinero, premios, prestigio y demás, o en cualquier otro ámbito. Y eso realmente surge como una creencia bastante limitante y bastante nociva, que hay que aprender a analizar desde otro punto de vista. Porque básicamente, siendo más pragmáticos, las personas solo merecen algo cuando está acordado que así va a ser. Es decir, solo cuando hay un acuerdo específico que dice qué es lo que cada uno va a aportar en un sistema
o en una relación. Y cuando en ese acuerdo dice cuáles van a ser las consecuencias o los premios si uno cumple, entonces sí se puede hablar de que hay un merecimiento. Es decir, que si tú hiciste lo que el acuerdo decía, entonces efectivamente mereces recibir tal o cual cosa. Y en caso de que no lo recibieras, recién ahí se podría hablar de injusticia. Sin embargo, la mayoría de las cuestiones de la vida, ese acuerdo no existe. Hay miles de situaciones en la vida cotidiana que no están registradas en algún lugar, no están registradas por una organización con respecto a eso que esté escrita, que todas las partes estén de acuerdo y que por lo tanto se pueda después evaluar si se han cumplido o no se han cumplido y quién es el responsable de esas cuestiones. Entonces, ante esas miles de situaciones que no están marcadas claramente desde sus deseos y necesidades, si uno se lo merecía o no se lo merecía, normalmente cada persona cree merecerse muchas cosas. Tiende el ego a hacernos pensar que somos cada uno muy buenos, que somos valiosos, etcétera, etcétera. Entonces después eso habilita a andar haciendo reclamos. Como tú subjetivamente crees que eres muy valioso, que haces las cosas muy bien, y como no recibes lo que tú crees merecer, entonces empiezas a ponerte en un papel de reclamar a los demás. Sientes que tienes el derecho de reclamar, de quejarte, de culpar a los demás porque no están actuando contigo como se supone que deberían actuar, etcétera, etcétera. Y eso lo único que termina produciendo es generar un bucle de retroalimentación negativa. Porque mientras más demandante y reclamón te pones ante las personas después menos van a querer interactuar contigo. En algún punto la mayoría de las personas se cansan de esos reclamos o por lo menos ya no interactúan con el mismo entusiasmo. Creo que a la mayoría de las personas y tú mismo que estás escuchando puedes planteártelo. Si alguna vez en la vida te ha gustado que alguien te reclame cosas, si alguna vez te ha gustado que te responsabilicen de algo o que estén todo el tiempo demandando o exigiendo cosas de ti. Claramente, en la mayoría de los casos, salvo que hubiera alguna rara excepción, ese tipo de actitudes a las personas no les gusta. Entonces, ponerte en ese tipo de actitudes no va a ser agradable, no te va a traer buenas consecuencias. E inclusive desde el punto de vista de los dioses, esto también se ve y se ha escuchado de muchos mitos y muchas leyendas, como para agradarle a los dioses, para hacerle una petición, por ejemplo, una invocación, y que los dioses, los espíritus de la naturaleza, los grandes espíritus, te ayuden desde la culpa, desde el resentimiento, desde el enojo y demás, no es el abordaje adecuado para conseguir esas buenas consecuencias que uno se supone que quiere. Y eso se ve también claramente en la película, cuando el protagonista desde el enojo le empieza a exigir a Dios que le dé lo que él cree merecer, termina chocando con su automóvil y finalmente Dios, a modo prácticamente de castigo, podríamos decir, pero también como aleccionador, le termina otorgando el poder de que él mismo, Bruce el protagonista, sea Dios. Y que entonces tenga el poder de cumplir todas las cosas que él supuestamente quería. Pero ahí en ese camino se va a dar cuenta de que realmente, por más que él cumpliera lo que decía que quería y por más que él se apropiara de lo que supuestamente se merecía, no era suficiente para ser feliz. Porque en realidad, volviendo al inicio de la reflexión, uno no es tan bueno como a veces cree ser. Cada uno que cree merecer tanto, pues después en algún punto, si vas haciendo tu aprendizaje espiritual, te vas a dar cuenta de que ni eras tan bueno, ni tu desempeño era tan bueno en el lugar donde estabas,
ni estabas haciendo las cosas con tanta coherencia como pensabas que las estabas haciendo, y que las cosas que vendes, que ofreces, que brindas, tampoco tienen tanta buena calidad como presuponías, o para esas personas no son tan útiles como tú creías que estaban siendo. Entonces, realmente el crecimiento espiritual en ese sentido nos ayuda a darnos cuenta de nuestros propios defectos, también falencias, a no entrar en esas ilusiones de ignorar los defectos solo para mantener una imagen ensalzada de sí mismos, sino efectivamente entender que como personas cada uno tiene sus dificultades, defectos, cosas que mejorar, distintos tipos de fallas, y que ser feliz, tener relaciones felices y progresar inclusive en cuestiones materiales no implica el pretender ser perfectos, no implica no fallar, sino que depende de qué hacemos ante esas fallas y ante esos defectos. No implica que las relaciones sean perfectas, no implica que no hayan discusiones o que no hayan malos entendidos o desacuerdos o diferentes puntos de vista, sino que implica que ante ellos logremos comunicarnos, llegar a acuerdos, comprender los puntos de vista y darnos cuenta de cuáles son las cosas en común que sustentan efectivamente aquello que queremos lograr. Entonces, en síntesis, el merecimiento y la justicia en la mayor parte del tiempo y en la mayor parte de los casos son ideas subjetivas y son ideas que pueden ser bastante insanas. Por lo cual, cuando sientas que te mereces más de lo que estás teniendo, pregúntate dónde está escrito que tú deberías recibir esa cuestión. ¿Cuál fue el acuerdo donde supuestamente te dijeron y quedaron de acuerdo en que tú ibas a recibir cierto tipo de cosas por el tipo de cuestiones que tú aportes? Y si esos acuerdos no existen, entonces pues debes tomar conciencia de que ese sentimiento de injusticia y de merecimiento en realidad es infundado, que es algo que solamente existe en tu mente y que por lo tanto debes dirigirte a efectivamente realizar los acuerdos que te garanticen que puedes acceder a aquello que quieres, y que en todo caso, si alguna vez esos acuerdos no se cumplen, entonces sí, con verdadera justicia y con argumentos vas a poder decir que alguien no está cumpliendo y vas a poder obrar para que se enmenden esas falencias en el sistema. Entonces, señores y señores, tomando estos aprendizajes, lo que estamos aprendiendo a hacer es lo que el budismo y varias otras tradiciones llaman salir de Maya y pasar a tomar noción de la realidad de las cosas. Es decir, no vivir en ese mundo de fantasías donde cada uno se autoilusiona y se vive contando sus propios cuentitos, sino efectivamente traspasar todas esas imaginaciones y pasar a la realidad, a acciones concretas, a conversaciones concretas y a procedimientos reales que nos permitan acceder a logros reales. Hernán, ¿quieres aportar algo más o algún otro aprendizaje? Exactamente. Tal como mencionabas, sí, quería aportar también con otra reflexión, otro aprendizaje, que están todos interrelacionados, obviamente, más aprovechaba para retomar esa palabra de la justicia y algo que se presentó aquí en la película a través de la venganza, en algún punto, que era lo que estaba realizando en muchos casos, o Bruce en la película, o que en muchos casos como que de alguna manera quería darle él la interpretación de que estaba haciendo algo correcto, más en verdad se estaba vengando de todo aquello que anteriormente le había ocurrido. Por ejemplo, se vengó con la pandilla de aparentemente delincuentes que la habían justamente asaltado al inicio de la película. También con cuestiones del tráfico, lo que le había ocurrido previamente, ahora tomaba cartas en el asunto para recuperar su trabajo con aquel antagonista o aquel otro pretendiente al puesto al que ambos aspiraban. También se venga haciéndole bueno,
Ivan se llama el personaje, aquel otro periodista, que hablase de una manera muy extraña, quedando en ridículo en público, en vivo y en directo, lo cual también hay muchas cuestiones ahí para analizar respecto de las palabras, más quería analizar este aspecto de la venganza y qué es lo que implica. En otro de los podcasts hemos hablado, por ejemplo, de la palabra violencia, si bien recuerdo en aquel podcast en el cual analizamos la película La Llegada, si bien estoy recordando, y allí mencionamos también que la palabra violencia, en realidad, lo único que significa etimológicamente, y que esos son los verdaderos significantes de ese vocablo, es de una fuerza que está direccionada abundantemente en un sentido. Ahora, nada dice de con qué intencionalidad, si efectivamente esa fuerza va a hacer un daño o va a hacer un bien, también podríamos decir, siempre entre comillas, porque una vez más, depende del propósito, depende de las circunstancias. Algo puede ser violento o puede ser propicio. Un abrazo, por ejemplo, bien dado en un determinado contexto y para una persona con una cierta situación o con otra, puede ser demasiado fuerte, demasiado violento o demasiado suave, o con poca violencia también podríamos etimológicamente interpretar. Y la palabra venganza está vinculada con la palabra violencia porque tienen la misma raíz etimológica bien antigua del protoindoeuropeo, de hecho. Y la palabra venganza, como tal, lo único que significa, ni más ni menos, es el indicar, el señalar, el mostrar algo con claridad de una fuerza que está orientada también y con de una manera muy curiosa, porque una vez más, no significa que esa venganza venga dada con una mala intencionalidad o algo por el estilo, sino que tan solo ese señalamiento, ¿sí? Y un señalamiento que hay una clave también, desmenuzando, pues son raíces antiguas compuestas, ¿sí? Hay varias raíces ahí intervinientes, que ese señalamiento es hacia adentro. Algo muy interesante, porque en general cuando pensamos al menos popularmente o coloquialmente respecto a la venganza, solemos asociarlo como algo que va dirigido hacia afuera. Más la venganza, la palabra en sí misma lo que nos está diciendo es que cuando nos vengamos de algo o nuestra mente cuando está en esa actitud o tomando o implementando ciertas acciones también que entendemos que están asociadas con lo que comprendemos como venganza, en realidad solo eso lo que está haciendo es señalar lo que dentro de nosotros está presente como una fuerza direccionada. Algo que luego nos va movilizando en un sentido o en otro. Y entonces, una otra palabra que está relacionada con ello y que nos da para reflexionar y analizar estas situaciones de venganzas, es el de las proyecciones. Cuando las personas, en este caso Bruce u otros también, tal como mencionaba acá, a veces se proyecta en otras personas o en otras situaciones externas, pretendiendo o creyendo que ese otro es el causante de tus males, o que ese otro, en teoría, tendría que corresponder o realizar una determinada acción, porque sería lo más justo desde una mera ilusión de algo que desde una cierta perspectiva incorrecta, errónea, estaba acordada, más no lo era así. Entonces la mente comienza también a proyectar esas cuestiones. Y en este caso la palabra proyección, justamente, lo que significa es algo que va lanzado hacia adelante, y podríamos estar vinculándolo con, en estos casos de venganza, esa fuerza, estar tan solo viéndola externamente o proyectando, o mejor dicho, hay una palabra mucho más correcta para esto y ahora no la estoy recordando con exactitud, más justamente asumiendo o interpretando que otra persona tiene esa capacidad o ese control sobre determinadas situaciones que en realidad tan solo están presentes en uno mismo. Esto también a nivel psicológico, de la propia psicología, se lo estudia de cómo proyectamos también constantemente múltiples cuestiones como, por ejemplo, que nuestros primeros años de vida, quizás principalmente, más también a lo largo de nuestra vida continuamos reforzando, retroalimentando,
es una creación o una programación interna, también podríamos llamar, de como un mapa mental de creencias, de valores, de maneras de ver, de interpretar las cosas, las personas, ciertas dinámicas, situaciones, qué cuestiones son valiosas tradicionalmente o no. Como mencionaba, gracias a cuestiones familiares, de la propia cultura, también por la propia experiencia o lo que percibimos a través de nuestros sentidos, entre otras cosas. Y eso lo que actúa es como una especie de filtro en nuestras propias vidas, a través de los cuales no solo interpretamos las cosas externas y al no ser consciente de todo ese proceso, lo único que hacemos es retroalimentar cual profecía autocumplida aquellos patrones mentales que internamente, quizás inconscientemente, están obrando en nosotros mismos. Y como decía, no solo eso, sino que también condicionan nuestra manera de actuar, ya que a través o gracias a los registros de cómo nosotros nos estamos organizados internamente, qué es lo que creemos valioso, válido, o qué es lo que creemos que es justo o no, como mencionábamos anteriormente, pues entonces obramos en correspondencia con ello. Lo cual es muy importante también, por ende, atender todo esto que veníamos mencionando antes, de las sincronicidades, este egocentrismo, esta cuestión del merecimiento o justicia, desde esta perspectiva de que claramente también todo viene ordenado en ese sentido de los aspectos más internos, más sutiles en nosotros mismos o de cada situación, que luego se plasman correspondientemente, como dice justamente el principio hermético de correspondencia, en las cuestiones externas, en nuestro entorno, en nuestras acciones, las cuestiones más eh, concretas, ¿sí?, de nosotros mismos, como pueden ser también nuestras reacciones automáticas. Y una vez más, esto nos plantea o nos pone de manifiesto que está presente tanto en aquellas circunstancias de las cuales hemos tomado nota y nos hemos hecho conscientes de que lo que estamos realizando, que está puesto en juego en nosotros mismos, y también en aquellas situaciones las cuales aún no hemos notado que tenemos en nuestras manos esa rienda de la situación y que tan solo es una cuestión de justamente un gran cambio de perspectiva que desde a través de las diversas culturas del mundo y de la historia, grandes personalidades, grandes referentes de estos aspectos herméticos, espirituales, nos han justamente enseñado de diversas maneras y también de, bueno, esto sería para analizar en otra circunstancia, más explicadas o mencionadas y detalladas, muy detalladas, en clave de que para que sea comprendida para aquellos que justamente estén en esa misma sintonía, se hayan planteado, se hayan propuesto y hayan asumido ese compromiso coherente para con ese propósito de justamente aprovechar, de comprender y aprovechar esta estructura, esta dinámica universal en nuestras propias vidas e inspirarnos a nosotros mismos y de ese modo también a todos los demás. Así que, Cam, ¿quieres mencionar algo más sobre ello o sobre otra lección también en esta película? Que ciertamente tiene muchas. Hay muchas cuestiones para analizar realmente. Sí, el siguiente aprendizaje tiene que ver con el éxito y el equilibrio. Cómo el protagonista refleja ciertas actitudes que suelen pasar en la vida de las personas, donde uno suele tener una visión del éxito que hay que revisarla y hay que tener cuidado también, porque en muchos casos esas visiones del éxito son heredadas de paradigmas familiares o culturales. A veces se van incorporando al escuchar a compañeros de escuela, compañeros universitarios, en ver la televisión, las noticias, en querer imitar quizá a algún ídolo o alguna persona que uno admire. Y sin embargo, después, en la práctica, cuando uno está en ese camino hacia alcanzar esas cosas, es muy posible que te vayas dando cuenta de que eso realmente no te satisface, que realmente no es tan bueno como habías imaginado, o que quizá eso fue muy bueno para otras personas. Y por eso esas otras personas
que alcanzaron esas cuestiones, ya sea alcanzaron ese trabajo, alcanzaron vivir en un determinado lugar, en un determinado tipo de casa, tener un determinado tipo de automóvil o un avión, o vestirse de una determinada manera. Todas esas personas quizá fueron felices porque eso realmente estaba en coherencia con los propósitos de ellas, con las creencias y los valores de ellas y con los deseos de cada uno. Y que sin embargo no se corresponden con los tuyos. Y que a veces lo que realmente queremos es ser felices. Y la mente se hace la idea de que si es importante prestar atención y descubrir es qué es aquello que te ayuda a estar más feliz, lo que te inspira a felicidad o te predispone hacia la felicidad. Muchos terminan descubriendo que la felicidad es una decisión, más esa decisión acompañada de determinados tipos de acciones se va sustando, se va desarrollando, se va expresando también y dando sus frutos. Entonces, que tú admires a determinadas personas, un futbolista o un expositor, un referente espiritual, un empresario, etcétera, no significa que necesariamente tienes que hacer lo mismo que esas personas. Y en este caso, Bruce, el protagonista de la película, claramente admiraba a ese modelo de persona que conduce un noticiero, que es famoso, que es respetado dentro de su oficina, su ámbito de trabajo, pero cuando efectivamente tiene el poder de los dioses para alcanzar esa posición, se termina dando cuenta de que realmente no estaba satisfecho con eso. Y se da cuenta de que llegando a eso, a como de lugar, inclusive utilizando su poder para manipular personas, hacer que despidan a otros que no se merecían ser despedidos y varias otras cuestiones, no es algo que a él realmente le haga feliz. Entonces, mucho cuidado con eso. Si intentas alcanzar alguna posición y cuando la alcanzas no te sientes feliz, no significa que tú no sirvas, no significa que estés roto, no significa que haya algo mal contigo en general, sino que significa que esa configuración del sistema realmente no es la más óptima. Quizá tus verdaderos deseos estaban más allá de esos ideales o más allá de esas fantasías. Quizá lo que querías no era una cierta posición material realmente, sino algo más profundo, más espiritual. En muchos casos te puedes dar cuenta de que lo que quieres no es el dinero, sino las experiencias que crees que el dinero te puede facilitar. En muchos casos lo que quieres quizá no es una pareja o un cierto grupo de amigos, sino sentirte bien, sentirte valioso, sentirte amado, sentir que pues le brindas algo bueno al mundo y que hay alguien que se puede alegrar de eso y puede ser beneficiado también. Y en otros casos, lo que te puedes dar cuenta es que no quieres realmente vivir en un cierto tipo de lugar o tener una cierta cantidad de riquezas materiales, sino que lo que quieres es sentirte seguro, sentir que vas a estar seguro, que vas a estar sano, que no necesitas preocuparte por sobrevivir y que no estás en peligro, sino que efectivamente todo va a estar bien. Entonces hay que aprender a distinguir esas virtudes, esas necesidades que realmente son de un nivel intelectual, espiritual y emocional, y discernir que si bien hay ciertas necesidades que son objetivas, que son concretas y físicas, como la alimentación, el buen descanso y demás, la mayoría de los deseos y aspiraciones que suelen tener las personas no suelen ser realmente necesarios. Son maneras de intentar suplir cosas que realmente son sutiles y que no necesariamente se alcanzan con esos objetos, sino a través de un camino de discernimiento, de reflexiones y de aprender a
manejar los propios pensamientos y las propias emociones también. Y esto se suma al aprendizaje final que quiero compartir hoy y que también el protagonista lo va notando a lo largo de la película. Y es que en el mundo todas las cosas están en un cierto equilibrio. El universo realmente prospera y se mantiene y existe gracias a que las cosas están equilibradas, desde lo material y lo pequeño, como las partículas que se mueven formando distintos tipos de compuestos, moléculas, tejidos, y cuando algo es destruido, ese material y esa energía pasa a formar parte de otras cosas. Entonces la naturaleza constantemente se va equilibrando, va alcanzando un equilibrio dinámico y va evolucionando también a través de eso. Las cosas, del mismo modo en la sociedad, se van compensando. Y creer que el éxito es que todo esté perfecto, creer que vamos a estar bien cuando no hayan fallas, cuando no hayan falencias, cuando no hayan cosas que resolver, cuando todo el mundo nos quiera o cuando nadie nos reclame alguna cuestión, es una visión bastante fantasiosa de la vida, pues porque la vida es cambio permanente, es una movilización constante. Hay cuestiones en la vida que requieren de un vacío, requieren de ciertas fallas, porque esas fallas movilizan la evolución, movilizan las transformaciones. El hecho de que la gente tenga necesidades permite que tú puedas desarrollar tu trabajo también, brindar servicios, vender cosas, producir alguna clase de cuestión que puede servir a los demás. Entonces, si todo fuera idílico, como se ve en alguna parte de la película, donde el protagonista, para no tener que escuchar una por una todas las plegarias ni responder personalizadamente. Bien, eso que en principio parecía que era algo bueno, después se da cuenta de que tuvo pésimas consecuencias. De que inclusive las personas que ganaron la lotería se terminan quejando de que no ganaron tanto como podrían haber ganado. Entonces eso nos demuestra en la vida que realmente querer satisfacer a todos y que todo sea siempre perfecto no es el camino hacia la felicidad, ni hacia la plenitud, ni hacia el desarrollo espiritual, ni tampoco hacia el bienestar social. Porque tal cual como se muestra ahí en esa escena de la película, si una persona no está en paz con su propia vida, no está en paz con su mente, no está en paz con su historia y con su pasado, tampoco va a estar en paz con su presente, sea cual sea. Y teniendo las cosas que supuestamente quiere, de todas formas siempre va a encontrar un motivo por el cual quejarse. Y eso te incluye a ti también. Tienes que aprender a pensar que es bueno tener metas, es bueno tener objetivos, dirigirte a ellos y hacer lo mejor que puedas para conseguirlos. Pero en el camino, si tú no logras estar en paz con todo ese proceso, con el aprendizaje, con las cuestiones y las implicancias que tiene avanzar, las cosas que a veces hay que resignar, las cosas que tienes que animarte a perder para ganar cosas nuevas. Si no estás en paz con todo eso, pues no vas a estar en paz al conseguir eso que supuestamente quieres. Así que en síntesis, tienes que descubrir tu propia idea del éxito basado en tus propios deseos, no en cuestiones que necesariamente la sociedad te diga que es el éxito. Y el equilibrio en todos los sentidos de la vida implica ganar cosas, pero también implica perder cosas. Y sobre todo lo que tenemos que lograr es estar en paz, tanto con los momentos de pérdida, para poder también estar en paz con los momentos de ganancias. Hernán, ¿algo más que quieras decir? Te escuchamos. Muy bien, pues sí, una cosa más también, aprovechando estos minutos antes de completar este bello programa, y tiene que ver con algo que estuvo reflejado, bueno, a lo largo de la película, más también con algunas escenas en particular, como por ejemplo, la jarra de los deseos. En una de ellas, en
en la propia escuela en la cual Grace, la pareja de Bruce, el protagonista, estaba trabajando. Y al igual que una lámpara, le invita a los niños a que pongan allí sus deseos. Y desde ese primer momento de esa escena, ya se advierte también que había otro de los niños, el cual se estaba llevando a la boca aparentemente pegamento o algo nocivo. Y ella le dice, no te pongas eso en la boca, es peligroso. Y eso me recordó a una frase de Jesús, justamente, que dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Y justamente llevando la atención, el foco de esta reflexión y de aquella frase, a aquello que a lo largo de la película, como decía antes, se ha puesto foco. Desde la propia labor que realizaba Bruce, que es periodista, y hace uso, por ejemplo, de las palabras, los cuales podemos también notarlo como que son las invocaciones de esos deseos trasladados a nuestra vida cotidiana, las palabras que utilizamos, qué es lo que nos decimos al respecto de cada una de las cosas, cómo hablamos respecto de los demás o de las cosas que queremos o deseamos lograr, también están invocando y modelando en nosotros mismos y en todo nuestro entorno, pues realidades muy, muy concretas. Y de hecho también una de las primeras cosas que Bruce, si recuerdo bien, fue la primera, de hecho, las cosas que Bruce hizo relativa conscientemente fue decir, si yo soy Dios, soy Clint Eastwood, como diciendo, para nada soy Dios. Es como algo así como frases populares al estilo, si yo soy tal cosa, que me parto un rayo. Bueno, ese tipo de frases así medias extrañas. Y en este caso dijo algo así como, si yo soy Dios, yo soy Clint Eastwood. Y justamente se materializó una escena así de estereotipo de personaje de Clint Eastwood, del lejano oeste, y hasta incluso sus propias facciones se transforman, también aprovechando la genialidad de Jim Carrey para aquellas imitaciones. Y dice una frase de, más cuidado con lo que deseas, payaso, le dice. Y justamente muchas enseñanzas a través de a veces relatos que aparentan ser cuentos, más realmente son enseñanzas espirituales muy, muy profundas, hacen énfasis en estas cuestiones también. El de atender nuestras palabras también, ya que es en algún punto, por ejemplo, podríamos describirle así la detallan, como aquel siguiente paso a través del cual nosotros mismos comenzamos a materializar y a plasmar esos propósitos, esos deseos, las ideas que están dentro nuestro, consciente o inconscientemente. Todo ese mapa mental del cual venimos hablando a lo largo de este programa y otros también, abordando diversas perspectivas. Y entonces, como digo, esas ideas se plasman en nuestras palabras. Eso también nos moviliza a nosotros y a los demás también, con emociones, sentimientos y recursos que se comienzan a poner en juego, tales como también nuestras acciones y reacciones, conscientes o inconscientes, de nosotros mismos, un grupo social en el cual participemos, en nuestras relaciones laborales, personales, amistades, relaciones de parejas, etc. Y creo que una bella conclusión, una frase también que atiende esta cuestión, como así también cada una de las otras 6 enseñanzas que estuvimos explorando el día de hoy, es una frase que Dios aquí en la película le dice a Bruce, y dice que realmente todo ello es muy hermoso, que no importa qué tan sucio se ponga, siempre estarás allí para limpiar. Justamente ahí, obviamente, en una metáfora, aprovechando diversas cuestiones que estaban ocurriendo en esa escena, más a lo que alude, y me parece importante también analizarla y resignificarla de esta manera, es que siempre estamos allí para atender esas cuestiones y resolver lo que sea preciso resolver, valorizar o bloquear también de nuestras propias vidas. Ahora bien, que estés allí no significa que por el mero hecho de estar ahí, las cosas obren consecuentemente. Hay que efectivamente comprometerse con ello y congruentemente
a hacer lo que corresponde hacer en cada una de esas circunstancias. Entonces, en ese sentido, también una vez más, como hemos aludido el día de hoy, pues implica también esa, tanto podríamos decir, escucha activa respecto a las palabras, más también esa atención activa y no pasiva de nuestras propias vidas, de nuestra mente, las cuestiones con las que nos comprometemos, qué es lo que hacemos al respecto de aquello que decimos que queremos hacer, atender y valorizar, por ende. Y, como digo, no solo de manera pasiva, sino también tomar acciones correspondientes y coherentes para con ello, para de ese modo, pues entonces, brillar e inspirar a los demás, como así Bruce aprendió también a lo largo de la película y, y justamente creó, modeló, materializó una realidad de la cual ha sido brillante para él, para su pareja, para sus labores y para toda la comunidad con la que interactuó ahora disfrutando, cuando antes en una idéntica situación, previamente, tan solo por estar organizado de una manera ineficiente y desatendiendo todo aquello, esa misma situación antes le fastidiaba y le parecía algo totalmente mediocre. Mediocre por el mero hecho de ser un actor pasivo en vez del director de esa obra de su vida. Así que eso quería compartir, también como conclusión y reflexión de la película en sí misma, y que me pareció una gran enseñanza puesta allí en escena a lo largo de toda la producción. ¿Y Tuca, quieres mencionar algo más también al respecto? Antes de terminar, si quieres dar algún recordatorio a la audiencia. Exactamente, muy buen recordatorio para mí también. Y es que les invitamos aquí a suscribirse a este canal de YouTube de Shine Studios justamente, y que activen la campanita para que la plataforma les notifique cada vez que publiquemos nuevos videos. Que le den su me gusta, compartan aquí en la caja de comentarios también sus reflexiones, sus opiniones, sus aportes respecto a esta película. Sugerencias para atender también en próximos programas, otras producciones audiovisuales. Y también otro recordatorio, que nos sigan allí en la fanpage de Facebook, donde también nos encuentran como Shine Studios. Y a través de cada uno de esos medios, continuar allí en contacto y valorizando lo que corresponda valorizar y acordar efectivamente lo que justamente así lo decíamos. Así que ahí les estaremos leyendo muy atentamente. Muy bien. Bueno, entonces para ir concluyendo este capítulo de esta película, que a través de claves de comedia nos trae muchos mensajes, muchos aprendizajes. Básicamente, una de las cuestiones y recordatorios que más resaltan es algo que coincide con muchas enseñanzas de espiritualidad de múltiples culturas y múltiples épocas, y es que todos tenemos una chispa divina, que tenemos habilidades divinas que podemos utilizar para crear en el mundo las cosas que nos vayamos proponiendo. Pero para eso hay aprendizajes que realizar. Hay un camino de desarrollo tal como el que va viviendo Bruce, interpretado por Jim Carrey, para aprender a gestionar los deseos de las personas, los pedidos de las personas, para descubrir cuáles son sus propios talentos, poner esos talentos también al servicio de los demás y al servicio de su propio disfrute, de su propia felicidad y de su propio crecimiento, trascendiendo el egocentrismo o el narcisismo y aprovechando al máximo esas capacidades de la divinidad para lograr fortalecer, mejorar y disfrutar también todo ese equilibrio en el sistema. Eso es algo que todas las personas podemos hacer, tomar esa inteligencia que cada uno tiene como potencial, hacerla crecer, hacer crecer la empatía y desarrollar esas habilidades entendiendo cuáles son las leyes que manejan el universo y aplicándolas en nuestro día a día. En eso consiste el desarrollo espiritual, el camino iniciático y el hecho de llegar a ser todopoderosos en el mejor sentido de la palabra. Por lo pronto, ojalá les haya gustado este capítulo. Las cuestiones en los siguientes días. Iremos preparando alguna nueva historia en nuestro siguiente episodio. Les enviamos un gran saludo para todos y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Chau, chau. Chau, chau.